Bueno, para comenzar con este ciclo de mitos sobre la deuda pública, nos hemos planteado algunas de las interrogantes más comunes. Primero, ¿qué es la deuda pública? La segunda, ¿para qué sirve la deuda? ¿A quiénes le debemos y cuánto le debemos? ¿Qué pasa si no pagamos? ¿Y qué mecanismos existen para enfrentar la deuda pública? Entonces, comenzando con el primer punto de qué es la deuda pública, podemos decir que cuando hablamos de deuda pública hablamos de la deuda de los países, la deuda de los estados, la deuda de las provincias, y ese endeudamiento es tanto externo, pero también tiene una parte que es privado. El endeudamiento privado también forma parte del concepto de deuda pública externa y deuda pública interna. Los pueblos históricamente nunca han sido debidamente informados sobre las deudas públicas, qué es lo que se pagan a través de los presupuestos gubernamentales, con dineros que son públicos, y que lo obtiene el Estado por el cobro de los distintos tributos, impuestos, tasas, en beneficio que se obtiene por parte de las actividades que presta el Estado, actividades económicas, y por ejemplo los entes autónomos, servicios descentralizados, de origen comercial, y ese dinero forma una gran masa para atender las necesidades que tienen los distintos estados. En general, cuando hablamos de deuda, normalmente entendemos que previamente hubo un ingreso, hubo un beneficio, hubo una contrapartida, hubo un crédito o una emisión de títulos de deuda o bonos de deuda o letras. Sin embargo, a raíz de las distintas investigaciones sobre el tema, hemos podido comprobar en diferentes países de la América Latina, pero también fuera de ella, que no siempre es así. Existen deudas públicas internas y externas que no responden a esa definición o a ese concepto que normalmente tenemos, que se ha generalizado, y que existen deudas sin contrapartidas para los pueblos, para las comunidades, para las sociedades. O sea, que son deudas que no son contraídas en beneficios de la sociedad, ni de la colectividad, ni de los pueblos. Y por eso es tan importante el abordaje de la deuda y el sistema de la deuda. Nosotros hemos definido el sistema de la deuda, junto con otros investigadores que ya lo hicieron antes, entre ellos María Lucia Fattorelli en Brasil, Eric Toussaint en Bélgica y tantos otros en la América Latina. También en el Caribe se habla de la deuda, también en el Caribe tenemos antecedentes históricos sobre el tema del endeudamiento, la deuda colonial, la deuda histórica, el saqueo de los recursos, en fin, podemos hablar mucho sobre el tema. Ahora, el tema de la deuda genera un mecanismo, un sistema que se autogenera a sí mismo, generando una expoliación constante de riquezas hacia el exterior. Esos endeudamientos son los que llevan a la crisis de los estados y luego las refinanciaciones de deuda, generando una espiral del cual no podemos salir. Por ejemplo, también la deuda tiene un lenguaje. Se habla de los servicios de deuda. Los servicios de deuda comprenden los intereses de la deuda y esconden realmente el sistema de la usura. O sea, a través de los servicios normalmente estamos hablando de intereses de deuda. Esos intereses son altamente usurarios y generalmente no tienen ningún tipo de control. Pero también están las comisiones y están los gastos de la deuda. Por eso es tan importante poder estudiar el sistema de la deuda.